Me da mucho gusto recibir a César Astudillo. Él es experto jurista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y invité hoy a César porque él escribió un libro precisamente de cómo se designan, ¿no?, los jueces de los tribunales, de los más altos tribunales, los tribunales superiores o constitucionales, ¿no? Los tribunales. Primero te saludo, muy buenas noches. Hiciste este estudio, ¿no? Así es un estudio con un coautor, el doctor Estrada Marún, que tiene dos partes muy claramente establecidas. Lo que queríamos hacer era explicar cómo se designan a los ministras de la Suprema Corte de Justicia en México, pero previamente hicimos un capítulo muy largo para, en perspectiva comparada, decir cómo se designan en otros países a los integrantes de esta más alta magistratura. Se le llama Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Suprema Corte, Corte Suprema, pero digamos es el órgano último que tiene la capacidad de interpretar el texto constitucional. Ya son inapelables sus decisiones. Sus decisiones son definitivas. Definitivas. Ahora, lo que encontraron, te voy a preguntar de qué encontraron, pero entiendo que hay un solo país donde se eligen en las urnas los jueces de este tribunal, ¿no? ¿Y es Bolivia? ¿Es Bolivia? Sí. Digamos, el modelo más recurrente es el modelo cooperativo, colaborativo, entre dos o más órganos del Estado. Digamos, si este es un órgano que controla a todas las instituciones y los poderes públicos, la idea es que en su proceso de designación participen los demás procesos, los demás órganos o instituciones. La mayoría integra a la Presidencia de la República, la Jefatura de Estado con el Parlamento, pero también hay modelos colaborativamente. Una parte la hace el presidente, como en Estados Unidos. Propone a un candidato, se va al Senado y el Senado es el que termina por designar. Es parecido al de nosotros. La diferencia es que nosotros, el presidente no postula a una persona, sino a una terna, pero va directamente al Senado, que es el que realiza el acto formal de designación. Ese es uno de los modelos. Por una mayoría calificada. Por una mayoría calificada que implica justamente un acuerdo. Es una cooperación entre poderes, pero dentro del Parlamento, que es el que designa, también se requiere un amplio acuerdo, un consenso entre las distintas fuerzas políticas. Pero hay otro modelo también que es muy significativo, en donde cada poder designa directamente a un número de ellos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, que además es muy importante, tiene 16 integrantes y ahí solo participa el Parlamento. La Cámara Alta designa a 8 de ellos y la Cámara Baja designa a otros 8 sin necesidad de que nadie más participe. Son por mayoría... todos son mayoría calificada. Todos son mayoría calificada. Pero, por ejemplo, está el modelo italiano, que es bien significativo. Ahí son 15 integrantes. El presidente de la República nomina directamente a 5. ¿El presidente o el primer ministro? El presidente de la República. O sea, el jefe de Estado. El jefe de Estado. Que a su vez es elegido por el Parlamento. Correcto. Sí. 5 de los 15 van directamente por él. Ahí la tradición es que él siempre postula profesores de Derecho Constitucional de las universidades. 5 más son elegidos por las 2 cámaras del Congreso, Parlamento y Cámara Baja, Senado y Cámara Baja, y 5 más por las altas magistraturas civiles y administrativas, los tribunales superiores de, digamos, la O sea, el mismo Suprema. Poder Judicial. El Poder Judicial en su Tribunal Supremo. ¿Y cómo se eligen esos, por cierto? Ahí internamente cada uno, lo importante es que es como es designación directa de cada uno, ellos establecen, hay un proceso establecido en la ley, pero ellos también internamente tienen la capacidad de determinar normas de selección. Te decía en el Poder Judicial, cómo dentro del Poder Judicial los mismos jueces se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el caso español es bien interesante. En el caso español son 12 los integrantes del Tribunal Constitucional, 4 le corresponden a la Cámara Baja, 4 al Senado, que recientemente, por todo lo que pasó con Cataluña, el País Vasco, a ellos los 4 que nominan provienen de las comunidades autónomas, las entidades federativas, las candidaturas, 4 y 4, van 8, 2 el presidente del gobierno directamente y 2 más el Consejo General del Poder Judicial.
lo que es aquí con nosotros la judicatura. el Consejo de la Judicatura. Sí. Cada uno los elige, claro, están la capacidad, está la experiencia, está la formación previa. Hay distintos requisitos normados para cada uno en cómo los va a designar, pero ahí es importante cómo es el Consejo de la Judicatura el que propone directamente a 2 de todo el conjunto de jueces y magistrados del Poder Judicial. Está muy interesante porque no hay una sola fórmula, ¿no? ¿A ti cuál te gusta? Porque, por cierto, hay que decirlo, también creo que tiene que ver si es un sistema presidencialista o un sistema parlamentario, ¿no? Correcto. Mira, déjame explicarte otro que además es bien interesante, Portugal. Portugal son 13 integrantes, 10 los elige el Parlamento, es un estado central, entonces hay una Asamblea Nacional. Sí, es un país chico. Y esos 10 eligen a otros 3. Esos mismos 10 integrantes eligen a 3 más, ¿no? Claramente hay capacidad, reconocimiento, los grandes juristas, hombres y mujeres. A mí me gusta mucho el sistema italiano, justo, de 3 partes claramente. El presidente, 5, las 2 cámaras del Congreso, otros 5, y el Poder Judicial tiene su participación. Cada uno establece sus mecánicas. Ese me gusta bastante. ¿Cómo es el inglés? ¿Tienes idea? Bueno, el sistema inglés, lo que pasa es que... O sea, es que no hay constitución, entonces no sé cómo se interpreta la constitución en un país donde no hay constitución. El inglés realmente escrita. Es muy diferente porque, digamos, tienen una Corte Suprema, en donde claramente participa el Parlamento, pero ellos son uno de los sistemas que sí ha sido reacio a integrar el control de constitucionalidad. Tiene un sistema de control, digamos, muy extendido y una magistratura última, pero ahí sí es muy diferente. Es básicamente nominación parlamentaria. Ok. Parlamento. Directamente. Así hay muchos. Digo, lo que te comentaba del alemán, solo participa el Parlamento, ¿no? Entonces es bien interesante. Israel creo que también es así, ¿no? Solamente el Parlamento, si no mal recuerdo. Hay muchos y eso es bien significativo. ¿Por qué aquí en esta discusión, Leo, en nuestro país, no se está, en lugar de decir vamos a un esquema que no lo utiliza nadie, sino un pequeño país de América del Sur y que ha dado efectos negativos, si quieres, ahorita platicamos de ello. Bolivia. ¿Por qué no mejor fortalecemos las capacidades del Congreso? Ahorita en México solo participa el Senado de la República. ¿Por qué no decir, a ver, que unos salgan del Senado, otros de la Cámara de Diputados, mantenemos la mayoría calificada? Eso sería fortalecer también la representación popular. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo es? O sea, son nombramientos, supongo, escalonados, no es que entran todos al mismo tiempo, ¿no? Para evitar, por ejemplo, en Italia, que el presidente y el Parlamento, que sean más o menos de la misma ideología política, que pongan 10. Correcto. Y ya tienen mayoría, ¿no? Correcto. Todos tienen una duración predeterminada que regularmente sobrepasa los periodos allá, mayoritariamente como son sistemas parlamentarios, son a veces de 4 años con reelecciones. Entonces, esto va más allá. De los jueces. De los jueces, sí, también son periodos prolongados para evitar que un único gobierno pueda postular a todos. Se establecen designaciones establecidas también por periodos determinados con escalonamiento, y hay algunos de ellos se caracterizan también por una cláusula bien interesante, que es la prórroga del mandato. ¿Qué significa la prórroga del mandato? Si terminan su periodo, se pueden prorrogar en tanto el Congreso o a quien le corresponde no designe a quien debe entrar. Digamos. Y a veces algunos establecen un periodo máximo de 1 año, porque si no, algunos pueden decir, bueno, pues como se prorrogan, nos olvidamos y entonces cargos que deben tener un periodo limitado se extienden en el tiempo. Pero es un mecanismo que hoy, con lo que está pasando en INAI y en varios órganos del Estado, valdría la pena reflexionar. No, me parece muy interesante. Ahora, me quedan 2 minutos, vámonos al caso. El presidente dice hay que elegir. Es más, dijo a todos los jueces, ¿no? Magistrados, pero vámonos a los ministros de la Suprema Corte. El caso de Bolivia. Entiendo, por lo que yo me puse a estudiar, que no cualquiera puede ser elegido, ¿no? O sea, que hay una primera, digamos, camada de candidatos que deben de ser... Hay un filtro. Hay un filtro. A ver, cuéntanos, ¿cómo es en Bolivia? Hay la votación popular la organiza el INE boliviano, que es el Tribunal Supremo Electoral, pero hay un filtro parlamentario. ¿Quiénes se pueden postular? Hay una autopostulación. Si alguien dice, yo me quiero postular, voy y me inscribo, pero también las agrupaciones sociales, y sobre todo en Bolivia, que las agrupaciones indígenas son muy importantes por la composición, van y presentan candidaturas. Hay un trámite parlamentario que también
Implica una revisión curricular, revisión de cumplimiento de los requisitos, pero hay una preselección parlamentaria, que ahí ya se requiere un acuerdo previo y creo también que por se dos puede, terceras partes, ¿no? De la Asamblea. Dos dicen, terceras partes. Estos candidatos sí pasan. Pero eso también significa una criba, hay un claro, filtro. es que es muy importante, no cualquiera puede ser ministro de la Corte. Hay una primera selección por parte del Parlamento hay una o de la Asamblea, ¿no? Correcto. Sí, sí. Y ahí se puede ir alguien o algunos que puedan tener un gran currículum, una gran experiencia, pero que tal vez tengan posiciones políticas que no sean las que sostiene el gobierno de la República. Ahora, ¿pueden hacer campaña? No, está prohibido. Está prohibido hacer campaña. Lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es presenta las campañas, las candidaturas, pero eso ha significado que en los hechos esto llame poco la atención en Bolivia. Pues es que ¿por quién votas si no sabes quiénes son las personas? En la primera experiencia, que es 2011, ganó el voto nulo y el voto en blanco. Más del 50% no fueron a votar y los que ganaron realmente tuvieron muy poca votación. Ahí en el libro yo lo expongo. Los que ganaron son 7 integrantes propietarios y 7 suplentes. Los que entraron como propietarios, el que obtuvo más votos, 5.28%, después al 3%. Después los últimos que entraron con el 1.80% de los votos. Realmente fue fallido, pero lo que explica que es un modelo al que no hay que acudir es que cuando se vieron involucrados en un tema de ponerle un límite a la voluntad reeleccionista de Evo Morales, no lo contuvieron y le abrieron paso a que se pudiera reelegir las veces que quisiera. Con lo Muy cual, importante eso. A pesar de lo que decía la Constitución de que prohibía esa reelección, el Tribunal Supremo, elegido por la gente, dijo no, sí se puede reelegir. Se puede reelegir. El Tribunal Constitucional dijo, la Constitución establece una única posibilidad de reelección, que Evo Morales ya le había tomado, pero dijo, se vulneran sus derechos políticos si no le permitimos que se siga reeligiendo. Pues ahí está, ¿no? O sea, sí se politiza. Se politizó. Se politiza el tribunal si lo abres a las elecciones. Correcto. Oye, pues muy interesante, querido Héctor. Gracias por haber venido. Qué bueno, muy amable. Aquí. Perdón, César, no sé, estoy pensando en lo siguiente. Gracias, César, gracias. Hacemos una breve pausa. Viene Raúl Feliz para hablar de la cancelación de la venta de Banamex.